Mi esposa dejó a nuestros hijos para irse con su amante y ahora quiere que la perdonemos. Parte 1. Nunca pensé que la vida me daría una sorpresa tan amarga. Mi esposa, la mujer con quien había compartido más de 15 años de matrimonio, decidió dejarnos. Lo peor no fue que se fuera, sino que abandonó a nuestros hijos para seguir a su amante. Ese fue el golpe más duro. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de mi hijo mayor, Lucas. «Papá, mamá se fue», dijo con la voz temblorosa. Al principio no entendí lo que quería decir. ¿Se fue? ¿A dónde? Al llegar a casa, todo se sentía diferente. Había silencio, un vacío que nunca antes había sentido. Mi esposa no estaba, y no había dejado una nota. Solo había recogido algunas de sus cosas y se fue. Los niños estaban en la sala de estar, con los ojos hinchados de tanto llorar. Lucas, con solo 14 años, intentaba ser fuerte por su hermana menor, Emma, que a sus 9 años estaba completamente destrozada. La pequeña no paraba de preguntar: «¿Dónde está mamá? ¿Cuándo va a volver?». No supe qué responder. Me senté junto a ellos, los abracé y traté de asegurarles que todo estaría bien, pero por dentro yo también estaba roto. Me enteré más tarde, por boca de un amigo cercano, que mi esposa se había ido con alguien más. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo. No solo me traicionó a mí, sino también a nuestros hijos. El dolor de la traición era insoportable, pero el hecho de que los hubiera abandonado a ellos, eso era lo que me partía el alma. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones. Trataba de mantenerme firme por los niños, pero en la soledad de la noche me derrumbaba. No podía dormir. No podía pensar en otra cosa. ¿Cómo alguien que decía amarnos podía hacer algo así? ¿Cómo pudo poner a otra persona por encima de sus propios hijos? Emma estaba teniendo pesadillas. Cada noche se despertaba llorando, pidiendo por su madre. Me partía el corazón. ¿Cómo podía explicarle que su madre no iba a volver pronto? Lucas, por otro lado, estaba lleno de rabia. Intentaba ocultarlo, pero lo veía en sus ojos. Se sentía traicionado. Se alejaba de mí, de Emma, de todo. Trataba de mantener la casa funcionando, de seguir con nuestra rutina. Preparaba el desayuno, los llevaba a la escuela, volvía al trabajo, pero nada era igual. Todo recordaba a ella. Su taza de café en la alacena, las fotos familiares en las paredes. Cada rincón de la casa tenía su esencia. Pasaron semanas antes de que mi esposa volviera a ponerse en contacto conmigo. Un día recibí un mensaje de texto. «Necesito hablar contigo. Lo siento mucho. Cometí un error». Sentí una mezcla de ira, tristeza y confusión. ¿Qué esperaba? ¿Que todo volviera a la normalidad con una simple disculpa? Lucas vio el mensaje. «No puedes perdonarla, papá», me dijo. «Nos dejó, nos abandonó por él. No la necesitamos». Sus palabras eran duras, pero no lo culpaba. Él había sido testigo de lo que yo no quería admitir. Nos había dejado atrás. No le respondí de inmediato. Quería pensar, quería entender qué había pasado realmente. Pero, ¿cómo podía perdonar algo así? Los niños estaban destrozados. Yo estaba destrozado. La vida que habíamos construido juntos estaba en ruinas. Mi esposa dejó a nuestros hijos para irse con su amante y ahora quiere que la perdonemos. Parte 2. Unos días después del mensaje, mi esposa apareció en la puerta de nuestra casa. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Una parte de mí quería gritarle, otra parte simplemente quería respuestas. Abrió la boca para hablar, pero yo la interrumpí. «¿Qué haces aquí?». Ella, con lágrimas en los ojos, comenzó a decir que lo sentía, que todo había sido un error, que no sabía lo que estaba haciendo. Quería volver, quería que la perdonáramos, que retomáramos nuestras vidas. Decía que extrañaba a los niños, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Mis emociones estaban al límite. Quería creerle, quería pensar que tal vez, solo tal vez,
Podríamos encontrar una manera de sanar. Pero entonces, Lucas apareció en la sala. No queremos que vuelvas, dijo sin titubear, su mirada dura y fría. Nos abandonaste. Su madre intentó acercarse a él, pero él dio un paso atrás. No quiero verte, dijo con una firmeza que me sorprendió. Era un adolescente, pero en ese momento parecía mucho mayor, más sabio. Emma, que estaba escuchando desde el pasillo, corrió hacia su habitación llorando. Mi esposa se derrumbó en el suelo. Por favor, no me rechacen, suplicaba entre lágrimas. Sé que los lastimé, pero de verdad quiero hacer las cosas bien. Su llanto era desconsolador, pero no movía mi corazón como antes. Todo había cambiado. Lucas se giró hacia mí. Papá, no la dejes volver. Nos hizo daño. No podemos confiar en ella. Sentí su dolor, su rabia, y comprendí que tenía razón. Aunque mi corazón estaba dividido, no podía ignorar lo que mis hijos sentían. Ellos eran mi prioridad. Le dije a mi esposa que necesitaba tiempo. No podía simplemente abrir la puerta y hacer como si nada hubiera pasado. Los niños necesitaban sanar, y yo también. Ella insistió, rogando por una oportunidad, pero me mantuve firme. Le pedí que se fuera y que no volviera hasta que todos estuviéramos listos para hablar, si eso alguna vez sucedía. Mi esposa dejó a nuestros hijos para irse con su amante y ahora quiere que la perdonemos. Parte 3 y final. Las semanas que siguieron a su partida fueron una montaña rusa de emociones para todos nosotros. Los niños estaban tratando de encontrar su propio camino en medio del caos, y yo seguía intentando ser el pilar que necesitaban. Pero por dentro estaba destrozado. No podía sacarme de la cabeza lo que había sucedido. Mi esposa me había pedido perdón, había dicho que quería volver, pero ¿cómo se perdona algo así? Lucas y Emma intentaban manejar las cosas de manera diferente. Lucas estaba más cerrado que nunca, y parecía haberse vuelto aún más distante desde la visita de su madre. Apenas hablaba conmigo y, cuando lo hacía, siempre era con rabia contenida. Papá, no entiendo cómo siquiera puedes considerar perdonarla, me decía a veces, su voz cargada de resentimiento. Nos dejó, nos abandonó. ¿Qué pasa si lo vuelve a hacer? Emma, por otro lado, estaba más confusa que furiosa. Quería a su madre, pero no podía comprender por qué se había ido. ¿Papá? ¿Mamá ya no nos quiere? Swingo preguntaba en sus momentos más vulnerables, y mi corazón se rompía en pedazos cada vez que tenía que explicarle que el amor de su madre por ella no había desaparecido, aunque lo que había hecho sugiriera lo contrario. Yo mismo estaba atrapado entre el dolor y el deber. Quería proteger a mis hijos, pero también una parte de mí quería creer que las personas podían cambiar, que el arrepentimiento de mi esposa era genuino. No obstante, los días pasaban y su ausencia se sentía cada vez más definitiva. A pesar de todo lo que había dicho cuando vino a vernos, no hizo ningún esfuerzo real por acercarse de nuevo. No intentó contactar a los niños más allá de un par de mensajes que ellos ignoraron, y no volvió a pedirme que habláramos. A medida que el tiempo avanzaba, comencé a darme cuenta de algo importante. No se trataba solo de perdonar o no perdonar, se trataba de lo que era mejor para mí y para mis hijos. Ellos necesitaban estabilidad, seguridad y amor incondicional, y no estaba seguro de que mi esposa pudiera ofrecerles eso de nuevo. Cada día que pasaba sin ella en nuestras vidas nos permitía avanzar un poco más, sanar un poco más. Los niños empezaron a sonreír nuevamente, y aunque las heridas seguían allí, se estaban curando poco a poco. Lucas, en particular, estaba comenzando a canalizar su dolor en algo más constructivo. Se inscribió en un equipo de fútbol y comenzó a pasar más tiempo con sus amigos. Su actitud era más positiva, aunque todavía llevaba el peso de la traición de su madre sobre sus hombros. Emma, por su parte, comenzó a enfocarse en la escuela y en sus clases de ballet, cosas que la hacían feliz y le permitían escapar del dolor de no tener a su madre cerca. Un día,
Mientras preparaba la cena, Lucas se acercó a mí y me dijo, «Papá, no necesitamos a mamá para ser felices. Podemos estar bien sin ella». Su madurez me dejó sin palabras. Tenía razón. Habíamos comenzado a construir algo nuevo, algo más fuerte, incluso en su ausencia. Y fue en ese momento cuando supe lo que tenía que hacer. La vida que teníamos antes ya no existía, y no podíamos volver a ella, no después de lo que había sucedido. Decidí que no podía dejar que mi esposa volviera a nuestras vidas solo porque sentía remordimiento. Necesitábamos avanzar, y eso implicaba dejar ir el pasado, incluso si eso significaba dejar ir la idea de una familia unida que había soñado. Finalmente, cuando ella me contactó de nuevo, pidiéndome una respuesta definitiva, supe lo que debía decir. Nos encontramos en un café, un lugar neutral donde pudiéramos hablar sin los niños presentes. ¿Puedes perdonarme?, fue lo primero que preguntó cuando nos sentamos. La miré por un largo rato antes de responder. «No es solo cuestión de perdón», le dije con calma. «Te fuiste, nos dejaste, y aunque sé que te arrepientes, el daño que causaste a nuestros hijos es profundo. No creo que podamos volver a ser lo que éramos». Ella bajó la mirada, y por primera vez desde que todo esto comenzó, pareció comprender la magnitud de lo que había hecho. «¿Entonces es definitivo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí lentamente. «Sí, lo es. No podemos vivir en el pasado, y no quiero que los niños sigan esperando algo que probablemente nunca volverá a ser. Ellos están sanando, y quiero que sigan adelante, sin esta carga. No podemos seguir siendo una familia después de todo lo que ha pasado».